Naamá, esposa del rey Salomón. La historia que no te contaron. Hoy hablaremos de Naamá, un personaje de gran importancia en las escrituras sagradas mencionado en el Antiguo Testamento de la Biblia. Ella era una princesa amonita, hija de un rey amonita, el rey de los amonitas. La historia de Naamá está registrada en el primer libro de Reyes, capítulo 14, versículos 21 y 31. El relato bíblico nos dice que Naamá se convirtió en la esposa de Salomón, el legendario rey de Israel conocido por su sabiduría y riqueza. La vida de Naamá está envuelta en misterio, pero hemos extraído varias informaciones importantes de la Biblia y la tradición judía para traer todos los detalles. En este vídeo, los invito a suscribirse al canal y dejar ese like para ayudar a compartir nuestro trabajo. Como hija de un rey, Naamá creció en un entorno de lujo y privilegio. Su matrimonio con Salomón, uno de los monarcas más poderosos e influyentes en la historia de Israel, fue sin duda un evento de gran importancia política y diplomática. La conexión de Naamá con los amonitas tenía implicaciones serias debido a la histórica hostilidad entre los israelitas y los amonitas, según la tradición bíblica. Los amonitas a menudo eran vistos como enemigos de los israelitas, ya que descendían de Lot, sobrino de Abraham, y compartían una historia de rivalidad y conflicto con el pueblo de Israel. Por lo tanto, el matrimonio de Salomón con Naamá generó críticas por parte de los israelitas más conservadores, quienes temían que esta unión pudiera comprometer la pureza y la cultura israelita. Antes de esto, es importante recordar que Salomón ya se había casado con la hija de un faraón, lo que era un matrimonio real legítimo. Sin embargo, pronto se dejó encantar por varias mujeres extranjeras de diversas culturas, incluyendo a Naamá. El problema principal de esta situación fue su falta de control, ya que a lo largo de su vida acumuló un impresionante número de esposas y concubinas. En el primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 3, se relata que tuvo 700 esposas de linaje real y 300 concubinas. A pesar de los diversos consejos de su propia madre sobre el peligro que estas diferentes mujeres podrían representar, Salomón parece no haberles dado importancia y continuó relacionándose con mujeres de diversas naciones, como amonitas, moabitas, edomitas y hititas, que practicaban religiones diferentes con dioses extranjeros. Sin embargo, Salomón estaba profundamente enamorado de Naamá, lo que hizo que este matrimonio fuera aún más complejo e impactante en su vida. Su amor por Naamá trascendió las barreras culturales y políticas de la época, llevándolo a tomar decisiones que tuvieron consecuencias negativas no solo para él mismo, sino también para el reino de Israel. La intensa afectividad de Salomón por Naamá lo llevó a permitir la práctica de la adoración de dioses extranjeros, siguiendo las costumbres de su amada esposa y comprometiendo así los principios religiosos fundamentales del judaísmo. La historia de Salomón es un ejemplo impactante de cómo un rey que inicialmente adoraba al único Dios verdadero puede desviarse con el tiempo. La Biblia nos relata que, aunque Salomón comenzó su reinado adorando al Señor Dios, eventualmente cedió a las influencias de sus esposas extranjeras, incluyendo a Naamá,
y construyó altares para sus dioses. Es importante señalar que Salomón no fue el primer rey en romper esta regla. Su padre, el rey David, también tuvo múltiples esposas, lo que ya indicaba un patrón. De hecho, la Biblia en Deuteronomio, capítulo 17, versículo 17, advirtió explícitamente que los reyes de Israel no debían tener muchas esposas, ya que esto los llevaría a la desviación espiritual. Sorprendentemente, Salomón, un hombre tan sabio en muchos aspectos, no siguió los consejos de las Escrituras y se apartó del camino correcto. Incluso después de haber cedido a las tentaciones, vale la pena destacar cuán conocido era Salomón por su sabiduría. Una de las historias más conocidas que ilustran su inteligencia involucra a dos mujeres que afirmaban ser la madre de un bebé específico, disputando la maternidad. Salomón propuso un acuerdo: dividir al bebé por la mitad, una idea que angustió a una de las mujeres, llevándola a la desesperación y pidiendo al rey que no lo hiciera. De esta manera, Salomón descubrió quién era la verdadera madre del bebé. Su sabiduría también se extendía a una amplia gama de conocimientos, desde la comprensión de la naturaleza hasta la composición de proverbios y canciones, registrados en el Antiguo Testamento en el libro de Proverbios y en el Cantar de los Cantares. Mientras Salomón aún estaba vivo, un profeta llamado Ahías tuvo una visión y proclamó una profecía que cambiaría el curso de Israel. La profecía de Ahías reveló que Jeroboam, un siervo de Salomón, se convertiría en rey de 10 de las tribus de Israel, mientras que solo una tribu permanecería bajo el dominio de Salomón y su descendencia. Esta predicción de Ahías indicaba que la unidad del reino de Israel estaba a punto de dividirse. Al tomar conocimiento de la profecía, Salomón se dio cuenta de que Jeroboam representaba una amenaza para la continuidad de su reinado. Temiendo la pérdida de su poder e influencia, Salomón tomó una medida drástica e intentó asesinar a Jeroboam. Este acto desesperado reveló la creciente tensión que se desarrollaba en el reino de Israel. Sin embargo, después de la muerte de Salomón y la ascensión de su hijo Roboam al trono, Jeroboam reapareció como una figura central en los conflictos que siguieron. El cumplimiento de la profecía de Ahías desencadenó una serie de eventos que llevaron a la división de Israel en dos: el reino de Israel, liderado por Jeroboam y compuesto por 10 tribus del norte, y el reino de Judá, liderado por Roboam y compuesto por las tribus del sur. Esta división marcó un periodo tumultuoso en la historia de Israel conocido como el Cisma, que tuvo repercusiones políticas y religiosas duraderas. El reinado de Roboam y su administración desastrosa representan un punto de inflexión crítico en la historia de Israel. El aumento de impuestos y la desafortunada decisión de Roboam de ignorar las preocupaciones del pueblo debilitaron rápidamente su autoridad y llevaron a un periodo de decadencia en su reinado. La economía se debilitó, la estabilidad política fue amenazada y la insatisfacción popular persistió. Finalmente, Jeroboam se convirtió en el primer rey del reino de Israel después de la división de los reinos de Israel y Judá. Jeroboam tomó medidas drásticas para evitar que su pueblo continuara adorando en Jerusalén y para mantener el control religioso.
Hizo 2 estatuas de becerros de oro y las colocó en altares en Betel y Dan, alentando a los israelitas a adorar estas imágenes en lugar de ir a Jerusalén. Esta decisión controvertida tuvo consecuencias de largo alcance, ya que el becerro de oro se convirtió en un símbolo de apostasía e idolatría en la historia de Israel. En cierto día, cuando Jeroboam estaba yendo a realizar ofrendas en uno de estos altares, surgió un profeta desconocido y predijo que un descendiente de David destruiría un día los altares paganos e incluso quemaría huesos humanos sobre ellos. Sorprendentemente, esta profecía se cumplió siglos después, cuando el rey Josías de Judá llevó a cabo reformas religiosas y ejecutó las acciones predichas por el profeta desconocido. La historia de Naamán nos recuerda que incluso los líderes más sabios y poderosos pueden ser llevados al pecado y la apostasía cuando permiten que influencias externas, como matrimonios políticos y alianzas, corrompan su devoción al Dios verdadero. La decisión de Salomón de construir altares para los dioses extranjeros de sus esposas bajo la influencia de Naamán inauguró un periodo de decadencia espiritual y conflictos políticos que culminaron en la división del reino de Israel. La historia de su influencia sobre Salomón es un recordatorio vívido de cómo la sabiduría y la fe pueden ser puestas a prueba incluso en los momentos de mayor poder y éxito. Por lo tanto, es una historia que nos insta a considerar las influencias que dan forma a nuestras propias vidas y la importancia de mantenernos firmes en nuestros principios incluso frente a las tentaciones y presiones externas. Si les gustó este vídeo, dejen un comentario abajo y suscríbanse al canal para no perderse los próximos contenidos. Dios los bendiga a ustedes y a sus familias.